Muy buenas, soy Aurelio López de Transgeneracional Aplicado, creador de este método y escritor del libro con el mismo título, Transgeneracional Aplicado, libérate de las influencias de tu familia, de esas influencias perjudiciales que no te permiten vivir el presente de forma plena, como tú mereces. Y te voy a comentar hoy mi vídeo de hoy, lo que te quiero decir va alrededor de la definición más aceptada que existe de transgeneracional. La definición más aceptada en el mundo de transgeneracional se encuentra dentro del libro... ¿cómo se llama el libro? Del libro... Teoría del psicoanálisis o algo así. Bueno, el caso es que de Laplanche y Pontalis, del libro escrito Diccionario de Psicoanálisis, del año 1996, del Diccionario de Psicoanálisis. La definición es esta. El transgeneracional refiere la cadena de transmisión de significaciones que se lega de generación en generación y que abarca ideales, mitos, modelos identificatorios y enunciados discursivos que involucran lo dicho. Esta es la primera parte y continúa. Pero también lo que se omite por efecto de represión, de manera que tales enunciados adquieren la fuerza de mandatos, cuya determinación es inconsciente. La primera parte de esta definición quiere decir que estamos hablando de aquellos significados, de aquellos sucesos, de aquellas interpretaciones, de aquellos dramas, de aquellos traumas que han sucedido en la familia, generalmente asociados a vergüenza, dolor o a silencio. Hay que introducirse en el contexto de la época porque las mismas situaciones que eran vergonzosas hace 100 años quizá hoy no lo sean. ¿Qué estoy hablando? De que a veces nos traemos estos hechos dramáticos, la familia le da una interpretación que lo que hace es transmitirse de generación en generación. Los padres van educando a los hijos siguientes, estos hijos van educando a sus hijos en base a este dolor, a estos sucesos, a estas creencias, programaciones, hábitos y costumbres que se desarrollan tras ciertas cuestiones o ciertos hechos que pueden haber sucedido en la familia, como pueden ser muertes dramáticas, pueden ser asesinatos, pueden ser abusos, accidentes, como veis, todo cosas muy, muy bonitas. Pero bueno, que en torno a esto se originan muchos dramas, muchas emociones sin resolver y muchos miedos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿A qué se refiere el transgeneracional? Pues a que todas estas cosas son transmitibles de generación tras generación. Y la segunda parte de la definición hace referencia a lo que se omite por efecto de represión. Ya lo estoy mencionando, pero es que es muy importante. Lo que se omite por efecto de represión se queda en nuestro inconsciente o en nuestro subconsciente familiar. ¿Qué ocurre? Pues que, como no lo tenemos reconocido, está ejerciendo influencia sobre nosotros, sin que nos demos cuenta. Ahí radica la importancia de este inconsciente o de lo que se omite, o de este transgeneracional. Y continúa diciendo, de manera que tales enunciados, esto que se omite, adquiere la fuerza de mandatos cuya determinación es inconsciente. Resumiendo, lo resumido. Los sucesos dramáticos familiares, los sucesos muy intensos, las cosas desagradables, dolorosas, muertes, vergüenzas familiares, robos, desahucios, ruinas económicas, todo esto genera una serie de comportamientos, creencias, hábitos y patrones alrededor del hecho, del suceso. Esto se hereda generación tras generación, lo que ocurre a la segunda o tercera generación. Como son temas de los que no se suele hablar, se siguen manteniendo estos patrones, estos comportamientos, hábitos, conductas, creencias, programas que se originaron 2 o 3 generaciones, o 5 o 6 anteriores alrededor de un hecho concreto. ¿Qué ocurre? Que hoy en día estas costumbres o estos comportamientos, que son inconscientes, que conste que son patrones inconscientes, han perdido sentido. Son anacrónicos. Puede ser que a nuestro abuelo le fuera muy útil llevar cuidado, yo que sé, con los extranjeros del país de al lado, porque en guerra fusilaron a su familia, por ejemplo, una guerra con el país de al lado fue fusilada toda su familia, pero en el momento actual ya no tiene sentido ese rencor. Y a veces hay personas que sin saber por qué odian a los habitantes del pueblo de al lado, odian a los hombres, odian a las mujeres, tienen miedo al agua, por ejemplo, o son incapaces de progresar económicamente, porque tienen un montón de creencias, hábitos, costumbres,
convicciones alrededor de un suceso que marcó al abuelo, como he dicho, al bisabuelo, incluso al tatarabuelo. No tiene sentido que no logres tus sueños en base a lo que le sucedió a tu tatarabuelo. Así es que te invito a introducirte en el transgeneracional para descubrir las creencias familiares que te están condicionando